Buenos días. Vamos a hacer un artículo de Lepanto porque el anterior que hicimos tenía demasiada reproducción al pie de la letra de lo que decían los autores. Entonces hemos quitado muchos artículos, bueno, varios, y ya los iremos haciendo poco a poco. Y vamos a empezar con este de Lepanto, que a pesar que hay muchas fuentes ya en YouTube o en Internet, pues nosotros siempre aportamos otros datos. Vamos a seguir principalmente a Martínez, a Rodríguez González para esto de Lepanto, y con otros datos también de Fernández Duro y tal, ¿no? Entonces Lepanto, ¿no? Tenemos en 1571, tenemos antes de esto de Lepanto el desastre de los Gelbes o Yerba, que ya lo hemos visto lo que fue en el siglo de oro, en el artículo del siglo de oro. Poco después, la captura por Dragut en una emboscada por las islas Lipari de 7 galeras de Sicilia, 3 del rey y 2 o 3 de particulares. Y luego aparte pues hubo otra desgracia más que fue en octubre del 62, el naufragio de la Herradura en Málaga, 28 galeras con 3.500 soldados, se perdieron 25 galeras contra la costa, naufragadas, de 2.500 a 4.000 muertos. Rodríguez González dice 5.000. Y esto unido a lo de los Gelbes eran ya 50 galeras perdidas, entre de los Gelbes y el naufragio de la Herradura, ¿no? Miles de prisioneros y muertos. Y la situación naval era de indefensión, ¿no? Porque si ya no se tenía mucho, se había perdido también mucho. Y la presión turco-berberisca en el Mediterráneo va teniendo éxitos, como decimos. Se necesitaba un rearme cristiano, se necesitaba dinero, impuestos, oro de las Indias, solicitando donaciones voluntarias de la iglesia, la nobleza, el papado, ventas de bienes, pagos en especie o con honores, y todo esto para aumentar la construcción de barcos por cuenta de la corona, ¿no? Hacer menos asientos o contratos de naves mercenarias, ¿no? Con particulares italianos o condottieri del mar, ¿no? Y construir más por cuenta de la corona, ¿no? Entonces hay esta construcción naval en el levante español, especialmente en Barcelona, y hay que tener en cuenta que en todo el reinado de Carlos I, que es eh, de 1520 a 1560, 1556-58, más o menos, 35-40 años, en todo este reinado de Carlos I, que como ya sabemos era nieto de los reyes católicos. Entonces se habían construido solo 50 galeras, en estos 35-40 años, solo 50 galeras, para que veamos un poco la dificultad económica que tenía el tema. Y tan diferente que va a ser lo que hacen los turcos cuando tienen que construir. Y entonces ahora en Barcelona recibía un pedido de 50 galeras, ahora que se había hecho este esfuerzo después de estas pérdidas importantes. Y luego se hace otra serie de 30, una de 50, otra serie de 30 y otra más de 40, ¿no? Entonces entre 1561 y 1565. Y otras 20 encargadas a Nápoles, 15 encargadas a Sicilia, 6 en Génova. En total, en la década anterior a Lepanto, se construirán o contratarán 300 galeras con un coste de 3,5 millones de ducados. Y esto es sin imprimir, ¿eh? Esto no es dinero dólar imprimido, esto es que lo tienes que ganar de alguna manera, en metal, no es en papel. Entonces, tenemos que para el esfuerzo, técnicos de toda España viajaron a Barcelona. Por ejemplo, 300 vizcaínos. Se trajeron mástiles de Flandes y del Báltico, remos de Nápoles, arcabuces y picas de las ferrerías vascas, cañones de varios sitios, jarcia, lona y madera. En el periodo de Felipe II, que va desde el 56 más o menos al 98, que son los otros 35-40 años, ¿no? Igual que Carlos I. En este periodo se perfeccionó el sistema de tráfico indiano. Las flotas y tal, las armadas,
Se construyeron y reconstruyeron flotas como la de lo que se perdió en la Invencible del 88. Invencible que dicen los ingleses, ¿eh? La del 88. Después se reconstruyó y también se hizo en este periodo de Felipe II, ¿no? Que fue muy importante. Felipe II, eh, todos los recursos que destinó al tema naval, aunque bueno, también ya vimos que había gente que pensaba que no se tenía que gastar tanto, más adelante en el 70 y tanto, etcétera. Seguimos. Las galeras del siglo XVI llevaban su principal artillería en la arrumbada, en la parte delantera, en el castillito de la parte delantera, castillo de proa, ¿no? Donde también habían arcabuceros, ¿no? En la parte de arriba. Y entonces esta arrumbada, este castillito, era más alto y defendido en las galeras ponentinas, ¿eh? Que son ponentinas del Mediterráneo occidental, como las españolas, ¿no? Sin embargo, era más bajo en las turcas para que la galera se levantara más al surcar las olas, ser más rápida, y también para elevarse más en el choque de proas, porque las galeras cuando luchaban entre ellas se ponían de lado, hombro con hombro, y todas hacia adelante con la proa. Abordaban y entonces la que quedaba por encima, más o menos, tenía mayor facilidad para tirar, para abordar. Entonces, eso, quedar por encima su espolón o zona delantera. La artillería en la arrumbada solían ser el cañón de crujía más grande o potente en el centro y al lado otros menores, pedreros o culebrinas, apoyando desde el parapeto superior de la arrumbada arcabuceros y mosqueteros, mosqueteros que son mejores, arcabuces mejores, con mayor alcance. Entonces disparaban proyectiles esféricos, metralla, balas enramadas, granadas, frascos rellenos de pólvora, etcétera, ¿no? Lo que se disparaba desde la arrumbada. Y en los costados del buque y reductos del buque, como el esquife, que es un barcucho que tienen ahí, y el fogón, se ponían esmeriles, trabucos de borda, pesados mosquetes, ¿no? Y en general los españoles llevaban mayores arrumbadas y se protegían mejor con empavesadas y mayor número de armas de fuego en general, ¿eh? Esto es gracias al rearme que se ha hecho una generación nueva de barcos y pues también van mejores en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, estaban reforzados con gruesos tablones horizontales abatibles, tanto en la arrumbada como en ambas bordas, ¿eh? Tablones abatibles y tanto en la arrumbada como en los lados. Y todo esto es muy importante después para la batalla, estas ventajas. Bueno, en la galera la chusma era encadenada a su remo, su comida era bizcocho, pan cocido 2 veces, el bizcocho es un pan cocido 2 veces para su mejor conservación, ¿no? O galleta a veces muy dura, ¿no? Unos 2 litros de agua al día y 2 veces al día, un plato de habas cocidas con algo de sal y aceite. En momentos de campaña o esfuerzo, un poco de vino, vinagre y otras cosas. Esto a la chusma. Sin embargo, los marineros, su comida era mejor, ¿no? Tenían bizcocho, pero tenían una ración diaria de vino y 13 días al mes de carne salada o tocino, servida con arroz, 8 días de queso con habas o garbanzos y 9 días al mes de pescado, que solía ser sardina o atún, con habas o garbanzos. O sea, es una buena dieta, los garbanzos, proteínas de alta resistencia, de más resistencia que la carne y el pescado, porque tienen más fibra, estas proteínas. En Mesina se concentran 6 galeazas venecianas, 198 galeras hispánicas, venecianas y pontificias, 40 fragatas, en total 250 embarcaciones. Los turcos 216 galeras y 64 galeotas y fustas, que son las galeotas y fustas son muy superiores a las fragatas o bergantines cristianos, ¿no? Total 280 embarcaciones. Y aproximadamente la mitad de las galeras cristianas, de las 198 galeras,
aproximadamente la mitad eran hispánicas, mejor pertrechadas y tripuladas que las venecianas, que eran, pues eso, 90 y pico, 90, y posiblemente la gran mayoría serán de nueva generación, con las empavesadas más armadas, las arrumbadas más fuertes. Luego, ya tenemos el domingo 7 de octubre de 1571, la flota cristiana entra en distancia, a la vista con la turca. Pasa por el canal entre Punta Escrofa, en el continente, y la isla de Oxia. Hay que decir también que según un cronista turco visual, la batalla tuvo lugar en aguas poco profundas, bajo un pueblo costero llamado en su momento Anatolikoz, en su momento. Ahora exactamente está frente al pabellón de Argiri, pabellón con V de Argiri, en Girocaster, ¿no? Zona escarpada y rocosa. Y entonces, pasan por aquí entre el canal, entre Punta Escrofa en el continente y la isla de Oxia. Don Juan ordenó que se retiraran los espolones que habían sido cerrados días antes pero se habían mantenido ahí. Se cerraron para no molestar los tiros de cañón de la arrumbada con esta nueva artillería. Y fue un paso simbólico de las técnicas bélicas en la historia, ¿no? Y del espolón al cañón, ¿no? Ya se quita el espolón y se da preferencia al cañón. La flota cristiana en varios grupos, a la derecha con Doria y 50 galeras y 12 fragatas, el centro con Don Juan con 65 galeras y 12 fragatas, la izquierda con Barbarigo y 52 galeras y otras fragatas, y la reserva detrás con Bazán con 31 galeras y 10 fragatas, ¿no? Una pequeña vanguardia de 8 galeras con Cardona, en una larga línea de frente, izquierda pegada a la costa, por delante 3 parejas de galeazas, y el frente era unos 3 kilómetros, poquito más de 3 kilómetros, ocupando 1 kilómetro más o menos cada cuerpo, con todas las galeras extendidas en línea, buscando el frente. Enfrente, en media luna, se dividió la turco-berisca en 3 escuadras y una reserva también. A la izquierda turca con el argelino Uluç Ali, opuesto a Doria, y tiene 61 galeras y 32 galeotas, frente a Doria, que solo tiene 50 galeras y 12 fragatas, son 30 más de ventaja, 30 más de ventaja, y las fragatas son inferiores a las galeotas. O sea, aquí en el ala derecha cristiana, izquierda turca, la inferioridad es muy fuerte, ¿no? 50 galeras contra 61 y 12 fragatillas contra 32 galeotas. Entonces es un ala bastante más numerosa que el lado cristiano. En el centro, con Ali Pachá con 87 galeras y 8 galeotas, que es también más numeroso que el centro cristiano, que tiene 65 galeras y 12 fragatas. Este tiene 87 galeras y 8 galeotas. Pues 20 galeras más. Y luego una reserva turca más cercana de su centro, que iba a Murat Dragut, que van 8 galeras y 22 galeotas, y fustas, otras 30 más. Eso que iban más cerca que la reserva de cristiana. La reserva cristiana es mayor, que tiene 31 galeras y 10 fragatas, pero está más lejos y se dividirá. Y el ala izquierda con Siroco tiene 60 galeras y 2 galeotas, Aunque hay quien dice, aquí dice, el ala izquierda
cristiana enfrente tiene a Siroco, que es el ala derecha turca, y con 60 galeras y 2 galeotas. Sin embargo, Despertaferro dice que son 55 galeras y 2 galeotas con Siroco, ¿no? Frente a Barbarigo, el veneciano, en el ala izquierda cristiana, con 55 galeras y 10 galeotas. La táctica turca: envolver, penetrar por los huecos por su mayor maniobrabilidad o velocidad, y entonces atacar por la popa, embestir por la popa y aprovechar su superioridad numérica, ¿no? Su superioridad numérica envolviendo y colándose y atacando por detrás. Superioridad numérica y de maniobra y de velocidad. La línea turca llega a las galeazas, que son grandes buques con 40 o 50 piezas, muchas de calibre grande. Una de las balas de la galeaza destrozó el rico fanal triple de 3 fanales de la galera capitana de Ali Pachá, y esto se tomó por un mal augurio. Varias galeras quedaron averiadas con los tiros de las galeazas, y una o dos empezaron a sumergirse, ¿no? Las galeazas iban reforzadas con arcabuceros, muchos arcabuceros, y eran muy elevadas, dificultando el abordaje, ¿no? Sin embargo, los turcos se abrieron alejándose de las galeazas, y el Uluç Ali, el argelino, en el ala izquierda turca, se alejó tanto que las galeazas en esa ala fueron inútiles, y no intervinieron en el combate, ¿no? O sea, poco daño, pero por lo menos le han pegado al fanal. Ya empezamos con el combate. El ala izquierda del combate, Agostino Barbarigo, con 52 galeras y 12 fragatas. La mayoría son galeras venecianas, unas 40, una pontificia, 9 de Nápoles y 2 de Doria. Los turcos intentan envolver, intentan aprovechar el menor calado para acercarse por la costa, pero la primera de ellos encalla, ¿no? Se forma un tapón, y entonces en el extremo cristiano está la capitana de Barbarigo, ataca, y entonces es embestida por 6 galeras turcas, entre ellas la capitana de Siroco. Sufre un abordaje masivo, por 2 veces se rechaza al enemigo, que se refuerza con dotaciones de otras galeras que van pasando. Barbarigo se atrevió a levantar la visera de su yelmo, y una flecha turca se le clavó en el ojo izquierdo hasta el cráneo. Moriría posteriormente, conociendo la victoria. Varias galeras acuden a apoyar a la de Barbarigo: la de Contarini, que acababa de rendir 2 turcas; la Brava con Miguel Quevedo; la de Canale embiste a la de Siroco. Los cristianos contraatacan contra la capitana Siroco y fue tomada. Siroco muerto. En este ala, otras turcas se van rindiendo o huyen a la costa próxima, ¿no? Sin embargo, en el extremo sur de este ala cristiana, en el extremo sur, Quirini y otros, con el apoyo de 10 galeras de Bazán, con Padilla, 10 galeras de la reserva, cortan por en medio del ala derecha turca y su centro. Los cortan por ahí y los estrechan contra la costa, ¿no? Cercando a casi todo el ala y empujándolo contra la costa, ¿no? Se aglomeran las turcas, e incluso las galeazas vuelven a disparar contra esa masa que se ha aglomerado. Hay turcos que desembarcan como pueden en tierra. Todas las naves del ala de Siroco fueron hundidas, quemadas o apresadas. 61 galeras y 32 galeotas, ¿no? Incluso desembarcando los cristianos a perseguir por tierra, ¿no? ¿32 galeotas? No, serán 2 galeotas. Iban 60 galeras y 2 galeotas, según Rodríguez González. Según Despertaferro, 55 galeras y 2 galeotas. Entonces aquí ha sido la victoria bastante grande. En el centro
los turcos con 87 galeras y 8 galeotas, ¿no? Más su reserva, contra las 65 galeras y 10 fragatas de Don Juan, ¿eh? Aquí es increíble, 195, ¿eh? Contra 65 galeras y 10 fragatas. Vamos a ver lo mal que lo pasan. Alí Pachá se dirige directamente contra la capitana de Don Juan. Se va a producir la lucha de los dos buques almirantes apoyados por otros muchos. La Real de Don Juan es apoyada por la capitana pontificia, la capitana de Saboya, la capitana de Venecia, la capitana de Génova, donde iba Alejandro Farnesio. También por la popa le apoya la patrona real, que es la segunda del segundo jefe. También la capitana del comendador de Castilla. En los turcos, la galera sultana es apoyada por otras 7 galeras inmediatamente, que son la capitana de Metalín, la capitana de Valona, la capitana de las galeotas, la capitana de Pertev, la capitana de los genízaros y la de Mustafa Hari, ¿no? La sultana embistió a la real con su espolón, que llegó hasta la cuarta fila de remos de la real. La sultana disparó sus 3 tiros matando a algunos remeros, partiendo el esquife. La real tiró sus 5 tiros de su arrumbada, sembrando de cadáveres la cubierta enemiga. El capitán Domingo, jefe de artillería, consiguió tirar 5 descargas durante la batalla, cosa que no era normal porque ya habían abordajes, había mucha lucha y normalmente no se tenían esas descargas. Por eso fue importante quitar el espolón para hacer unos buenos cañonazos ahí. La primera descarga de artillería, de arcabuces, de mosquetes, de los esmeriles, dañó mucho a los 400 genízaros de la sultana. Iban de los 400 genízaros 300 arcabuceros y 100 arqueros. Y habían 360 en la real, que la abordan después de esta descarga, ¿no? Y consiguen llegar hasta el Palo Mayor, ¿no? Pero el flujo de refuerzos de los otros barcos turcos, por este flujo grande, hemos visto de hasta 30 galeras más, ahora tienen que retroceder. Ahora llegan hasta el Palo Mayor. No, tienen que retroceder. De nuevo llegan hasta el Palo Mayor, ¿no? Pero llegan más genízaros. Una segunda vez llegan hasta el Palo Mayor, en un contraataque. Pero llegan más genízaros y abordan la Real. Los echan para atrás, abordan la Real, toman la arrumbada de la Real, van avanzando por la crujía y son detenidos en el Fogón y el Esquife. Como decimos, avanzan por la crujía y son detenidos en el Fogón y el Esquife de la Real. Pero varias galeras turcas, con su superioridad numérica y maniobrera, había cruzado la línea cristiana e iban a atacar por la popa, ¿no? Al meollo este de la Real. Pero llegan don Álvaro de Bazán con parte de la reserva y apresó sucesivamente a 3 galeras que intentaban atacar por la popa, ¿no? Sus refuerzos suben a la Real y hay un contraataque, ¿no? En la Real. Y después de descargar a gente en la Real, Álvaro de Bazán se fue a auxiliar también a Beniero. Don Álvaro de Bazán había recibido 2 tiros en su armadura y en la rodela. También Colonna, con la capitana pontificia, viendo la lucha en la Real, embistió la sultana por su tercer banco, ¿no? Frenando un poco, frenando el flujo turco a la Real y creando un nuevo combate en la sultana y su capitana pontificia, ¿no? Contraataque cristiano, abordaje de la sultana, le cortan la cabeza a Ali Pachá, pues con todas esas ventajas, el arcabuz, que era más rápido, la recarga, el mosquete, la artillería.
Y bueno, y el flujo de gente que de refuerzos que viene y ya la espada y el cuchillo. Hubo ejemplo de un arcabucero que llegó a disparar en este combate con la Real. Llegó a disparar 40 tiros, que es más de las municiones que lleva cada arcabucero. Las pavesadas cristianas, los parapetos en la rumbada y en los costados de las galeras, mejores armaduras aceradas, son mejores que las cotas de mallas o las escamas metálicas turcas, ¿no? Las armaduras aceradas. Y esto es lo que ha pasado en el centro, ¿no? Hasta que se ha costado muchísimo, se ha necesitado refuerzos. Y dice que el Papa Pío V, cuando estaba allí en Roma, el día de la batalla, estaba allí con el tesorero haciendo cuentas y tal, y en determinado momento de la mañana se para, y de eso tomaron nota allí, y hicieron acta en el Vaticano, y se para, se va a una ventana que da a oriente y se pone a decir, oh, demos gracias a Dios por esta victoria tal, y eso se anotó. Y luego ya el 26 de octubre, que es cuando le llegan las primeras noticias a Roma de la victoria, pues se confirma este premonición del Papa de la victoria, y además se comparó el momento en el que se había dicho esto con la cronología de la batalla, y era cuando se había vencido en la Real, ¿no? Cuando había tenido este parón el Pío V, perdón. Y bueno, en el ala derecha las cosas van más lentas porque hay un intento de rodeo, ¿no? En el ala derecha cristiana, el bey argelino Uluch Ali trata de envolver el ala contraria por fuera, con superioridad numérica de 61 galeras y 32 galeotas contra 50 galeras y 12 fragatas de Doria. Uluch tira hacia el sur y Doria hace lo mismo, dejando un importante hueco entre el centro y su ala. Este hueco claramente visto por Uluch. Giraron todos los turco-berberiscos a la vez hacia el norte con habilidad. Giraron hacia el hueco, ¿no? Con toda su masa y aprovechando la mejor maniobrabilidad y velocidad. Y movimiento y entrenamiento, también entrenamiento de sus galeras. Ya hemos visto que los corsarios sabían manejar las galeras. Ejemplo del Cachidiablo, ejemplo de lo de las Islas Lipari que hemos dicho, que son de batallitas de varias galeras que se han perdido contra los corsarios berberiscos. Cogieron ventaja, una ventaja peligrosa por ser decenas de galeras que pueden atacar a la popa o la zona sur de todo el centro, que estaba en plena lucha, la zona de todo el centro y la gran aglomeración con las almirantas. Pero Cardona, con la vanguardia, se había situado en ese hueco. Con la vanguardia que iba adelante, pero cuando ya llega el combate se retiran y se meten en ese hueco, ¿no? Y Cardona va con 4 de Sicilia y 4 de Venecia. Y también algunas de Doria, del ala sur, algunas de las que están en su extremo norte del ala sur, giraron desde la parte más norte del ala derecha cristiana. Y también 3 galeras de Malta que iban al final sur del centro, ¿no? Del centro. Entonces estas tuvieron que luchar contra el grueso de Uluch Ali, que hemos dicho que 61 galeras y 32 galeotas, Pues la principal masa de estas luchó contra 4 de Sicilia, 4 de Venecia, algunas pocas de Doria y 3 galeras de Malta. Esta fue la en donde hubo mayores pérdidas humanas y de barcos de toda la batalla, ¿no? Por ejemplo, 7 turcas atacan a la capitana de Malta desde todas direcciones. Solo sobrevivieron 3 caballeros y heridos. En las 4 galeras de Sicilia de Cardona solo quedaron vivos 50 de los 500 soldados del tercio de Sicilia, que iban 4 galeras. Solo 50 de 500. La galera pontificia Florencia es atacada por 4 galeras y solo sobreviven 15 heridos y quemados. Y
otras 11 galeras apresadas, una de ellas explotada y la mayoría después de morir sus dotaciones, ¿no? En estas 12 galeras, la galera pontificia Florencia y otras 11 apresadas. Aquí fue al parecer donde se tomó una galera hispánica, la única galera hispánica que tomaron los turcos. Acuden más galeras cristianas, 3 solo con Bazán, otras del centro y reserva, y entre estas que acuden está la marquesa con Cervantes, 24 años. La marquesa es embestida por 2 enemigas, que toman la proa, se combate por los reductos centrales. Cervantes, herido, esperaba en uno de los reductos. Llega ayuda de la Leona, de la reserva de Bazán. Uluchalí se da cuenta que vienen más, que ya está perdida la batalla, suelta las presas y decide escapar al oeste, con 15 de sus galeras, habiendo quedado otras muchas presas o hundidas. Otras se fueron a la costa más cercana para huir por tierra, ¿no? Entonces dice Rodríguez González que solo quedaron 15 galeras de Uluchalí y una cincuentena se refugió en Lepanto. Casi 200 naves turcas, galeras, galeotas y fustas fueron perdidas. Al menos 60 hundidas, quemadas o abandonadas. Presas útiles 117 galeras y 13 galeotas, con 400 cañones. Otros dicen 600 cañones. 3.400 o 500 prisioneros. Se calcula que más de 30.000 muertos turcos entre soldados y marineros. 12.000 remeros cristianos liberados. 8.000 muertos cristianos entre combate y por heridas después del combate. 2.000 muertos al servicio de Felipe II entre españoles e italianos. 800 del Papa y el resto venecianos, que son unos 5.200 venecianos, ¿no? 14.000 heridos, o sea que lo contaron muchos. 9 galeras venecianas perdidas, 2 de Doria perdidas, 2 de Sicilia, una del Papa, una de Saboya y la capitana de Malta. Solo 16 perdidas. Se decretó liberar a los remeros de la escuadra cristiana, como premio. Se repartió a marinería y tropa 100.000 cequíes de la galera de Alí Pachá. La galera real de Don Juan quedó destrozada y 6 meses después ya estaba construida en Barcelona su sustituta. Luego, los turcos, después de Lepanto, después del invierno, reunieron entre galeras y galeotas más de 200, con al menos 100 recién construidas, con más arcabuces y artillería. Hay que decir que nada menos que tenían 20 astilleros distintos los turcos en todas sus costas, y llegaron a juntar una flota en el 72 de 250 galeras y 300 barcos a remo. El 1 de septiembre del 72, Don Juan llega a Corfú y se reúnen en Corfú, llega a Corfú con 54 galeras, y se reúnen una flota cristiana en Corfú de 196 galeras, 45 naves y 8 galeazas, equivalente a lo de Lepanto. Pero la flota turca no quiere luchar, ¿no? Se meten en Modón para no tener una nueva Lepanto, y se defienden por la boca del puerto de Modón. Sin embargo, hay un combate que es precisamente en el aniversario de Lepanto, el primer aniversario, que es el 7 de octubre del 72, se deja una nave aislada cristiana frente a Modón, salen los turcos a apresarla, y entonces van también los cristianos. Los turcos se retiran, pero
la galera Loba de Bazán consigue dar alcance a una de las pesadas, sería de las nuevas galeras pesadas de los turcos, ¿no? Que era de fanal. De fanal, los fanales son impresionantes porque son grandes, y tienen sus luces, decorados y tal. Y estaba comandada esta galera por el nieto de Barbarroja, ¿no? Hay un combate de media hora. Los turcos tenían 250 soldados en esta galera con 100 genízaros. Tienen 100 muertos y el resto heridos. Los españoles 7 muertos y 30 heridos. Esto fue la reunión, la campaña que se hizo de la Santa Liga en el 72. Luego, para el 73, otra vez. La campaña de 1573 se querían juntar 300 galeras y 60.000 soldados, para bajar a tierra y hacer campaña por tierra también, ¿no? Ya sea Chipre, lo que sea, por donde sea. Pero Venecia se apartó en el 73 de la liga, pactó con el sultán un desfavorable acuerdo con importantes compensaciones al turco, 300.000 zequíes de oro antes de un año, pagar alquileres de Zante y otras cosas, ceder ciertas plazas por la Dalmacia y todo eso. Hemos estado siguiendo la obra de Rodríguez González, ¿no? Sin embargo, vamos a ver un poco las cifras de Fernández Duro. Dice que Uluchalí escapó con 13 galeras a Lepanto y otras 33 galeras o galeotas a Lepanto, ¿no? Del total inicial de 216 galeras y 64 galeotas o fustas, ¿no? Eso da un total de 203 galeras y 31 galeotas o fustas perdidas por los turcos en Lepanto, con 8.000 prisioneros, no 3.500, sino 8.000, dice Fernández Duro, y 12.000 liberados. De estas 203 galeras y 31 galeotas perdidas por los turcos, son 117 galeras y 13 galeotas presas, lo que daría un total de 86 galeras y 18 galeotas o fustas hundidas. La batalla, la victoria es total, ¿no? En lo que son barcos, es total. Porque no solo se pierden 16, lo que son perdidas, aunque también quedarían otras inútiles, sino que se toman presas 117 galeras a los turcos útiles, ¿no? Y se le quitan al turco, aparte de las presas y hundidas, 203 galeras y 31 galeotas, ¿no? Bien. ¿Y entonces qué tenemos? Tenemos por un lado que si en 215 galeras turcas y 64 galeotas habían, según dice Rodríguez González, 105.000 hombres, ¿no? Que 105.000 hombres lo dice porque dice 40.000 combatientes, 14.000 o 15.000 marineros y 50.000 remeros, ¿no? Tenemos que han perdido 203 galeras y 31 galeotas, nos daría que en esos 203 barcos y 31 galeotas, ahí hay distribuidos 88.000 de esos 105.000 hombres, ¿no? Y a esos 88.000 hay que quitarle los 20.000, que son 8.000 prisioneros y 12.000 liberados de los remeros cristianos, 20.000, con lo que daría 68.000 bajas turcas, ¿no? Y de estas 68.000 habría que quitar unos cuantos que pudieron evadirse a la costa, pero no serán muchos porque la zona también era rocosa, lo que es la parte norte donde fue la batalla, ¿no? Y la parte sur pues queda más lejos y ya hemos visto que se salvan muy pocas, ¿no? Entonces las bajas turcas pueden ir... los turcos dicen que tuvieron 20.000 muertos. Rodríguez González dice más de 30.000. Nosotros haciendo una distribución vemos que en las 203 galeras y 31 galeotas turcas perdidas, ya sean presas o hundidas o embarrancadas, habrían distribuido proporcionalmente 88.000. Y hay que restarle 20.000 de 8.000 prisioneros y 12.000 liberados, dan a 68.000. Hasta 68.000 podrían ser las bajas turcas, que algunos habrán escapado por la costa, es verdad. Pero muchos otros no, la mayoría no, por eso son
Las bajas son altísimas. Podemos estimarlas fácilmente en 50.000. No hubo piedad, se remataba, así que... y solo se tomó 8.000 prisioneros, que me parece una cifra más realista que tomar solo 3.500 prisioneros, ¿no? Porque son tantos barcos, 117 útiles y 13 galeotas útiles, o sea que... seguimos. Si no fuera los que iban, los hombres que iban en la flota turca, si no fueran 105.000, por ejemplo, fuera 80.000, pues en las 203 galeras y 31 galeotas perdidas por los turcos, proporcionalmente habría 67.000, que restados a los 20.000 sería 47.000. O sea, pueden ser unas cifras altísimas, ¿no? Naturalmente los turcos van a decir 20.000, ¿eh? Porque como los cristianos 8.000, pues 20.000. Lepanto fue la batalla naval más grande de las armas de fuego, ¿no? Tanto por el número de buques, por el número de hombres, que puede llegar hasta 200.000, 180.000, 200.000, y por el número de bajas, donde pueden haber 50, 60.000, 70.000 muertos pueden haber también, con los cristianos y los turco-berberiscos. Fue el combate más sangriento de Europa, desde Cannas en el 216 antes de Cristo, ¿no? Y bueno, hay que buscar un combate con tantos muertos. A lo mejor puedes ver las grandes batallas de la Primera Guerra o Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo de la Primera Guerra Mundial más enconadas, el Somme. Ahí pues, no se sabe exactamente las cifras exactas. Y esta puede ser realmente la batalla con mayor número de bajas, ¿no? Hay una batalla del turco también contra los húngaros y otras alianzas de esa zona, también en el siglo XVI, que no sé si era Mojax, ya lo dijimos, y que dicen 50.000 muertos, lo que son batallas, ¿no? Batallas campales, pero esto es una batalla campal, pero en el mar, ¿no? Y una batalla muy gorda. Filippi, en Cannas no habían, lo que son participantes en la batalla, en Cannas no habían tantos, pero en Filippi sí que habían tantos, pueden llegar a 200.000 también, 150, 200.000. Tapsus, también de las épocas romanas, ¿no? Y luego, pues, vamos a hacer un comentario final sobre las bajas españolas. Hemos dicho 1.200, un ejemplo, 1.200 hombres del tercio de Sicilia, 9 compañías, la mitad pereció. Y hemos visto que iban, de Sicilia iban 6 naves, ¿no? Iban 3 de ellas en la vanguardia de Cardona, 3 de ellas. Una en el centro, que se ve que también tomó parte, y una en la derecha y una en la reserva. 4.000, 5.000 muertos y heridos de los 20.000 que combatían por España, 2.000 muertos españoles italianos al servicio de Felipe II, 2.000 muertos entre españoles e italianos pueden dar a medias, que muchas veces han ido a medias, o un poco más los españoles, 60-40. Puede dar a 1.000 muertos españoles, solo comparar 1.000 muertos españoles con 50.000 turco-berberiscos muertos, sería impresionante. Aunque claro, luego son 8.000 las bajas cristianas, los muertos cristianos realmente. Y luego pues también los remeros cristianos que hayan muerto que iban en las naves turcas. Un dato a decir, 25 o 27 capitanes italianos muertos en las galeras, o italianos o de otras nacionalidades, muertos en las galeras que no eran hispánicas, ¿no? Sin embargo, en las galeras hispánicas, con esto de las pavesadas, la nueva generación de ellas, solo 2 capitanes españoles muertos, Francisco de Ojeda y Monseñor Guardiola. Y pues
Hay que decir eso, por Felipe II en Lepanto 90 galeras, 24 naos y 50 fragatas. Eran en total 85.000 hombres, 13.000 marineros, 28.000 soldados y 40.000 remeros. Y de estos 20.000 soldados, de estos 28.000, 20.000 combatientes al servicio de España pagados por España, ¿no? Con más de 8.000 españoles. Por eso Don Juan era el jefe, porque llevaba 20.000 soldados y de los 28.000. Y ahora vamos a pasar a nombrar a protagonistas españoles y a lo mejor y algún italiano de la escuadra, a nombrarlos para hacerle un pequeño homenaje, ¿eh? Y pues hayan apellidos catalanes, valencianos, mallorquines, castellanos y vascos, ¿no? Vemos Juan de Cardona, Martín Pirola, Ochoa de Recalde, Agostino Cancuali, Juan de la Cueva, García de Vergara, Toribio de Acevedo, Miguel de Quevedo, Montserrat Guardiola, que falleció, Cristóbal de Munguía, Vincentio Pascalo, Eugenio de Vargas, Francisco de Benavides, Gabriel de Medina, Juan Rubio, Diego de Medrano, Pedro del Busto, Francisco de Ojeda, que falleció, Juan de Carasa, Juan de Vergara, Juan Pérez Murillo, Rodrigo de Zugasti, Juan Pérez de Loaiza, Juan de Maqueda, Domingo de Padilla, Bernardino de Velasco, Juan Ruiz de Velasco, Pedro de Velasco, Alonso de Bazán, Juan de Rivadeneira, Álvaro de Bazán, Francisco Amadei, Luis de Heredia, Pedro de los Ríos. Como vemos, la gran mayoría sobrevivió, o sea, muchos lo contaron. Y pues eso, es una gran victoria, muy difícil, porque aquí no se sabía la superioridad de si las empavesadas, de si los arcabuces recargan más rápido, de si los mosquetes, de si ellos llevan más arqueros, eso no se sabía. Entonces se pensaba que iba a haber muchas bajas, ¿eh? Se daban la comunión, los últimos sacramentos, 300 curas, ahí uno en cada barco para dar los últimos sacramentos. Y luego fue una gran victoria, ¿no? Había gente que aconsejaba a Don Juan que no diese una batalla tan grande con los turcos porque se le tenía miedo a los turcos por la victoria de Prevesa y las anteriores que hemos dicho, ¿eh? Eh, que fueron victorias importantes, lo de los Gelbes y tal, con miles, ¿eh? Entonces había temor y sin embargo se tuvo confianza y fue muy bueno, ¿no? Hay que decir que los turcos tuvieron mala información también, pensaban que eran menos la flota cristiana, porque se habían retrasado, varias decenas de galeras españolas se habían retrasado y el espía turco se fue sin que hubiesen llegado estas y no las pudo apreciar, entonces iban en confianza, ¿no? Y hay que decir que es muy importante la de Cardona, las 4 de Venecia, las 4 de Sicilia, unas pocas de Doria y las 3 de Malta, que frenan a los de Uluchalí, que no les permitió llegar a atacar al centro, que estaba en plena lucha, una lucha muy justa, en inferioridad numérica, y con ese sacrificio fueron aniquiladas 12 o 10 galeras, con un montón de muertos ahí, prácticamente tripulaciones enteras muertas. Y hay que ver el mérito que tiene por no solo tener inferior consideración de alguna manera por los hechos pasados, a pesar de confiar en las novedades técnicas que se lleva, sino que la flota turca tiene mérito porque era muy superior, ¿no? En el centro era muy superior, hasta 30 más, y en el sur era muy superior también, 30, 40 más, y se las arreglaron como pudieron, hubo gente que murieron todos ahí.
de los barcos. Venga, muchas gracias. Hombre, es muy importante esta limpia que se hace, porque si los turcos juntan esta con la que hacen después, llegarían a 500 galeras, 100.000 embarcados, ¿eh? Y eso, gracias a Lepanto, y después, gracias a la goleta y el Ars Nova de Túnez, se limpiaron, pues eso, eh, ciento y pico mil de enemigos, y se dañó la escuadra de tal manera que no hicieran todos esos daños que hacen, ¿no? Porque si no se les daña a esos 230 barcos, luego hacen piratería, hacen de todo, arrasan, va a haber más batallas en el futuro, y hay que tener en cuenta que a los cristianos les cuesta hacer estas ligas, les cuesta dinero, les cuesta de todo, mientras que el turco, si tiene que construir, en un año construye una flota entera, porque él no tiene que pagar ahí con metal. Venga, muchas gracias. Días importantes. Y luego se hace otra serie de 30, una de 50, otra serie de 30 y otra más de 40, ¿no? Entonces, entre 1561 y 1565. Y otras 20 encargadas a Nápoles, 15 encargadas a Sicilia, 6 en Génova. En total, en la década anterior a Lepanto, se construirán o contratarán 300 galeras con un coste de 3,5 millones de ducados. Y esto es sin imprimir, ¿eh? Esto no es dinero dólar imprimido. Esto es que lo tienes que ganar de alguna manera. En metal. No es en papel. Entonces, tenemos que para el esfuerzo, técnicos de toda España viajaron a Barcelona. Por ejemplo, 300 vizcaínos. Se trajeron mástiles de Flandes y del Báltico, remos de Nápoles, arcabuces y picas de las ferrerías vascas, cañones de varios sitios, jarcia, lona y madera. En el periodo de Felipe II, que va desde el 56 más o menos al 98, que son otros 35 o 40 años, ¿no? Igual que Carlos I. En este periodo se perfeccionó el sistema de tráfico indiano. Las flotas y tal, las armadas, se construyeron y reconstruyeron flotas como la de lo que se perdió en la Invencible del 88. Invencible que dicen los ingleses, la del 88. Después se reconstruyó y también se hizo en este periodo de Felipe II, ¿no? Buenos días. Vamos a hacer un artículo de Lepanto porque el anterior que hicimos tenía demasiada reproducción al pie de la letra de lo que decían los autores. Entonces hemos quitado muchos artículos, bueno, varios, y ya los iremos haciendo poco a poco. Y vamos a empezar con este de Lepanto, que a pesar que hay muchas fuentes ya en YouTube o en Internet, pues nosotros siempre aportamos otros datos. Vamos a seguir principalmente a Rodríguez González para esto de Lepanto, y con otros datos también de Fernández Duro y tal, ¿no? Entonces Lepanto, ¿no? Tenemos en 1571, tenemos antes de esto de Lepanto el desastre de los Gelbes o Yerba, que ya lo hemos visto lo que fue en el siglo de oro, en el artículo del siglo de oro. Poco después, la captura por Dragut en una emboscada por las islas Lipari
de 7 galeras de Sicilia, 3 del rey y 2 o 3 de particulares. Y luego aparte pues hubo otra desgracia más, que fue en octubre del 62, el naufragio de la Herradura en Málaga. 28 galeras con 3.500 soldados, se perdieron 25 galeras contra la costa, naufragadas, de 2.500 a 4.000 muertos. Rodríguez González dice 5.000. Y esto unido a lo de los Gelbes, eran ya 50 galeras perdidas, entre lo de los Gelbes y el naufragio de la Herradura, ¿no? Miles de prisioneros y muertos, y la situación naval era de indefensión, ¿no? Porque si ya no se tenía mucho, se había perdido también mucho. Y la presión turco-berberisca en el Mediterráneo va teniendo éxitos, como decimos. Se necesitaba un rearme cristiano, se necesitaba dinero, impuestos, oro de las Indias, solicitando donaciones voluntarias de la Iglesia, la nobleza, el papado, ventas de bienes, pagos en especie o con honores, y todo esto para aumentar la construcción de barcos por cuenta de la corona, ¿no? Hacer menos asientos o contratos de naves mercenarias, ¿no? Con particulares italianos o condottieri del mar, ¿no? Y construir más por cuenta de la corona, ¿no? Entonces hay esta construcción naval en el Levante español, especialmente en Barcelona, y hay que tener en cuenta que en todo el reinado de Carlos I, que es de 1520 a 1556-58, más o menos, 35-40 años, en todo este reinado de Carlos I, que como ya sabemos era nieto de los reyes católicos. Entonces se habían construido solo 50 galeras, en estos 35-40 años, solo 50 galeras, para que veamos un poco la dificultad económica que tenía el tema. Y tan diferente que va a ser lo que hacen los turcos cuando tienen que construir. Y entonces ahora en Barcelona recibía un pedido de 50 galeras, ahora que se había hecho este esfuerzo después de estas pérdidas. Entonces disparaban proyectiles esféricos, metralla, balas enramadas, granadas, frascos rellenos de pólvora, etcétera, ¿no? Lo que se disparaba desde la rumbada. Y en los costados del buque y reductos del buque, como el esquife, que es un barcucho que tienen ahí, y el fogón, se ponían esmeriles, trabucos de borda, pesados mosquetes, ¿no? Y en general los españoles llevaban mayores arrumbadas y se protegían mejor con empavesadas y mayor número de armas de fuego en general, Esto es gracias al rearme que se ha hecho una generación nueva de barcos y pues también van mejores en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, estaban reforzados con gruesos tablones horizontales abatibles, tanto en la rumbada como en ambas bordas, tablones abatibles, y tanto en la rumbada como en los lados. Y todo esto es muy importante después para la batalla, estas ventajas. Bueno, en la galera la chusma era encadenada a su remo, su comida era bizcocho, pan cocido 2 veces, el bizcocho es un pan cocido 2 veces para su mejor conservación, ¿no? O galleta a veces muy dura, ¿no? Unos 2 litros de agua al día y 2 veces al día, un plato de habas cocidas con algo de sal y aceite. En momentos de campaña o esfuerzo, un poco de vino, vinagre y otras cosas. Esto a la chusma. Sin embargo, los marineros, su comida era mejor, ¿no? Tenían bizcocho, pero tenían una ración diaria de vino, que fue muy importante. Felipe II, todos los recursos que destinó al tema naval, aunque bueno, también ya vimos que había gente que pensaba que no se tenía que gastar tanto, más adelante en el 70 y tanto, etcétera. Seguimos. Las galeras del siglo XVI llevaban su principal artillería en la arrumbada, en la parte delantera, en el castillito de la parte delantera, castillo de proa, ¿no? Donde también habían arcabuceros, ¿no? En la parte de arriba. Y entonces esta arrumbada, este castillito, era más alto y defendido en las galeras ponentinas, que son ponentinas del Mediterráneo occidental,
como las españolas, ¿no? Sin embargo, era más bajo en las turcas para que la galera se levantara más al surcar las olas, ser más rápida, y también para elevarse más en el choque de proas. Porque las galeras, cuando luchaban entre ellas, se ponían de lado, hombro con hombro, y todas hacia adelante con la proa. Abordaban, y entonces la que quedaba por encima, más o menos, tenía mayor facilidad para tirar, para abordar. Entonces, eso, quedar por encima su espolón o zona delantera. La artillería en la rumbada solían ser el cañón de crujía más grande o potente en el centro, y al lado otros menores, pedreros o culebrinas, apoyando desde el parapeto superior de la rumbada arcabuceros y mosqueteros. Mosqueteros que son mejores, arcabuces mejores, con mayor alcance.